Bienvenidos a un nuevo vídeo de Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo montar tu propio cartel de neón de tu marca o cervecería. Para hacer tu cartel de neón de tu marca cervecera, de tu web o cualquier diseño, en mi caso ya sabéis que esto es una página para Homebrewers, entonces lo que me he hecho ha sido un cartel con mi logo. Las partes que vamos a necesitar son una tira de LED en formato de imitación neón, una fuente de alimentación, en mi caso he cogido de 60 vatios, aunque con 36 sería suficiente. La diferencia de precio era mínima, entonces en este caso prefiero ir sobrado. La tira de LED que tengo es de 5 metros, aunque lógicamente voy a utilizar muchísimo menos. El resto lo guardemos para otros proyectos o simplemente me sobrará. Y el voltaje, 12 voltios, que es el voltaje que necesita esta tira LED. Esta tira LED es flexible, ¿vale? Es decir, que la podemos girar bastante, ¿vale? Entonces es perfecta para este tipo de proyectos. Para hacer un cartel de neón, lógicamente necesitas una base. Por internet he encontrado muchos vídeos que lo hacen con un plástico de metacrilato, otros que lo hacen con una CNC en madera. En mi caso, como tengo una impresión 3D, me he hecho la plantilla con impresión 3D. El problema que he tenido es que mi diseño lo he hecho en 350 por 350 aproximadamente, ¿vale? Entonces, como mi cama es más pequeña, lo he dividido por partes, las cuales voy a tener que pegar para empezar a diseñar mi logo. Para el diseño del logo es muy sencillo, simplemente con un programa gratuito, en mi caso con Fingercut, ya que suelo editar con Fingercut los diseños muy fáciles, o con Blender, los que son un poquito más complejos. Simplemente he cogido mi logo, lo he pasado a 3D con Fingercut y le he hecho una hendidura por todo el logo, ¿vale? De unos 4,8 milímetros, que es un poquito el espesor de la parte LED, sobre todo de la parte blanca, para que quede cubierta. Con una pared de 1,5 metros para que sea bastante resistente. Lógicamente esto lo voy a tener que pegar ahora. Como podéis ver, introduciremos la tira LED, nos quedará por todo el diseño. El diseño es muy sencillo y quizás es lo que tengáis que dedicarle un poquito más de tiempo, porque el resto al fin y al cabo es pegar toda la tira LED en serie, es decir, una pieza continuando con la siguiente, desde el final hasta el principio del diseño, haciendo como un circuito o un laberinto, como queréis llamarlo. Tenéis todas las piezas necesarias en la descripción del vídeo. Y si tenéis alguna duda, algún problema con vuestro diseño, me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo. Lo primero entonces que voy a hacer va a ser pegar todas las partes de mi diseño. Como he dicho, lo tengo que cortar porque mi cama es de 220 x 220 y el diseño es aproximadamente de 350 x 350. Para pegar todas las piezas del diseño, simplemente con superglue, también llamado cianoacrilato, pegaremos todas las partes entre sí. Bueno, con todas las partes pegadas, lo que voy a ir haciendo ahora es ir colocando el neón por trozos o por fragmentos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso no voy a hacer que el neón me pase por todo el diseño, ya que tengo esta base circular, que tiene que pasar el cable por debajo, y tengo diferentes secciones que me hace que no pueda hacerlo en un mismo tramo, ¿vale? Importante, hay que ir cortando y colocando todas las secciones, pero después habrá que coser todas en serie, ¿vale? Es decir, no hay que ponerlas en paralelo. Continuando el circuito. Una vez que corte,
desde dentro de la tira tendremos que abrir un poquito. Podríamos ver ahí los dos puntos donde tendríamos que soldar. En este caso este me parece que está mal porque no está ahí estañado, aunque creo que podríamos soldar. Simplemente me lo voy a saltar, ¿vale? En todo el recorrido vais a tener puntos para soldar tanto el positivo como el negativo. En mi caso, ¿cuál es el positivo y el negativo? Como ya tengo el otro extremo marcado, el de abajo es el negativo y el de arriba el positivo, es decir, negro y rojo. La estructura ya está pegada, aunque no me ha quedado perfectamente pegada, ¿vale? Porque en algún lado tenía poco contacto del plástico y no he pegado bien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando coloque la tira voy a aprovechar para reforzar estos puntos. Entre la tira y toda la base del diseño debería quedar muy rígido. Entonces vamos a ir a ello. Voy a empezar por estas partes de aquí, por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Vale? Si estoy abriendo esta tira, encuentro ahí los dos puntos que necesito. ¿Vale? Entonces cortaré por aquí. Y desde aquí, ¿veis que tenemos los dos puntos? Como quiero colocar esta parte de aquí, aprovecho los retajos que he ido cortando, simplemente para marcarme referencias. Una vez hecho, ya de aquí hasta aquí. Vamos comprobando durante todo el circuito que se nos está fundiendo bien. ¿Vale? Perfecto, no hay nada dañado. Desde aquí hasta... ¿Vale? Cortaríamos por ahí, simplemente para tener un poco más de largura, ¿vale? Para encontrar los puntos de soldado más óptimos. ¿Vale? Los tendríamos ahí. ¿Vale? Los tendríamos ahí. Estos dos y... estos dos del otro lado. Tendríamos ya el primer trozo que se colocaríamos aquí. ¿Por qué aquí y no por fuera? Porque por fuera sí que vamos a hacer un recorrido completo. Y con los dos trocitos sobrantes, ¿vale? Compruebo que encaja perfectamente toda la tira. Para preparar este trozo lo que vamos a soldar es positivo y negativo, ¿vale? De los dos lados de la tira, para luego ir cosiendo todo el recorrido. Podéis abrir más la tira si es más sencillo. Una vez soldado los dos hilos de cada lado, ¿vale? Porque vamos a hacer el corrido. Como en mi caso es que los voy a ir pegando, al menos en las partes donde tenemos la unión, para que quede más forzado. Sería importante antes también probar que luce y no se ha fundido ningún led. Para ello simplemente encenderemos la tira existente y probaremos que se encienden todos los LED de la que hemos soldado. ¿Vale? Perfecto. Una vez puesta la primera tira, lo mismo, si queréis, podéis ir comprobando. ¿Vale? Funciona perfectamente. Y así tenemos que ir haciendo con todo el circuito completo. Bueno, pues como veis, he seguido haciendo el mismo proceso para el resto de las partes. Ya se me quedan un par. Esta aquí, el círculo central del botón del ON y esta parte que es la más complicada, que como veis es diferente, ¿vale? El proceso que he seguido ha sido el mismo. Medir el contorno que quiero utilizar, ya sea este de aquí, sea esta tira grande de aquí, y soldar tanto la entrada como la salida del LED, por ver unos tips rápidos que os pueden ayudar al montaje de vuestro cartel de neón. Esto es un trozo de lo que es la tira LED de neón,
¿vale? Explicaros, esta franja nos señala que la cara trasera es esta de aquí, es decir, si tenemos que doblar, ¿vale? En este caso, toda esta cinta de aquí, lo haremos así. En principio eso es una curva, como esta bastante amplia, si la hacemos así, no debería pasar nada, ¿vale? Pero esto, al ser la parte trasera, nos da un poco más de flexibilidad a la hora de doblar y que no se nos estropeen los LED, como me ha ocurrido a mí en esta parte de aquí arriba, y por eso lo he hecho diferente, o al menos estoy intentando hacerla diferente. Dentro de lo que es la tira nos encontramos lo que es la propia tira LED, prácticamente igual que cualquier otra tira LED que podéis encontrar en el mercado, muy similar, ¿vale? Luego tenemos las marcas donde podemos cortar. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Ya que si por ejemplo metemos por aquí la limitación y cortamos por aquí, vamos a perder todos estos LED. Es importante que los cortes de las tiras sean siempre por aquí, ¿vale? Incluso si tú tienes un trozo que solo necesitas hasta aquí, necesitas cortar hasta aquí. Nos tiene que servir un poco para cuadrar todo el diseño, ¿vale? Si por ejemplo esta tira de aquí, tenemos esta de aquí, nos iría de aquí a aquí. Esta vez, perfecta, nos serviría para todo. Si por ejemplo, imaginemos que sea así, ¿vale? Tendríamos que cortar así para cuadrarlo, los LED que vamos a utilizar de los módulos hasta donde nos lleguen, en el centro del todo. Para abrir la tira LED para soldar, después de varias pruebas, la mejor manera, bueno, en este ya lo tengo, vamos a ver cómo lo hacemos, un segundo, con un cúter o una cuchilla de maquetería, ¿vale? Si tenemos ahí lo que es la tira LED, la mejor manera es con la cuchilla por detrás de la tira, ¿vale? La pondríamos ahí y simplemente desde aquí, como veis, ya podemos ir rascando. Poco a poco nos irá saliendo un poquito mejor. ¿Por qué por aquí? Porque si lo haces por aquí arriba, como me ha pasado a mí, te puedes cargar alguno de los LED. Si te cargas alguno, el resto sigue funcionando, ¿vale? Pero el diseño queda muy extraño, ¿vale? Porque enseguida se ve cuando uno está fundido. De hecho, a mí en esta curva es lo que me ha pasado, ¿vale? ¿Por qué me ha pasado? Aquí he hecho una doble curva un poco extraña. Esto es culpa mía de diseño. Bueno, al fin y al cabo, el logo era así. Entonces, si yo voy aquí girando hacia aquí, vuelvo a girar, vuelvo a girar, vuelvo a girar, son demasiadas curvas y al final, como te pillo justo una curva en un LED, se estropea. Es lo que me está pasando a mí, que estoy intentando hacer en este caso, para salvar un poquito la curva, aunque tampoco la voy a poder salvar del todo. He sacado todo lo que es la tira LED, la he soldado en los dos extremos para pasarlos, para tener la entrada y salida de la alimentación, y he pegado la tira LED. De esta manera tengo la tira LED, que la he probado, la he encendido y sé que funciona sin fundirse nada y sin doblarse tanto. Y después he cortado simplemente la parte superior, que es la que voy a ir pegando aquí, poco a poco, para simular que el diseño sea exactamente igual que el resto. Vamos a intentar que nos quede un poco igual. Cuando hagáis vuestro diseño, intentar hacer las curvas más amplias, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí, estas de acá arriba. Si son curvas muy cerradas, como veis, os queda una pequeña abertura. En este caso es así porque el logo es así. Pero si hacéis un diseño desde cero, intentar jugar con las formas que os deja la tira LED de una forma más cómoda. Entonces voy a continuar. Simplemente voy a poner la última que me queda y voy a pegar esta tira LED en la parte de arriba. Una vez colocadas todas las tiras LED de neón, lo que vamos a ir haciendo es ir soldando el positivo y negativo, haciendo un circuito por todas las tiras, desde el principio hasta el final. En el extremo final, lo que he colocado ya es una fuente de alimentación, en la cual yo voy a ir encendiendo y comprobando los tramos. Vale, por ejemplo, si enciendo ahora, se va a encender solo el primer tramo. Vamos a encender a modo de prueba. Vale, como veis se enciende el primer tramo. Entonces voy a ir soldando, haciendo la continuidad del circuito hasta el final, que es el círculo central, al menos en mi caso, y voy a ir pegando también, de paso, el cable alrededor del marco, para que lógicamente no se vea y quede un poquito más disimulado. Con unas bridas o como con cinta, como queráis, vais asegurando un poquito el cable para que no se os mueva durante el montaje.
Iremos poco a poco haciendo el recorrido con todos los cables. Lo cortaremos pues, un poquito lo más justo posible para trabajar mejor y que nos quede poco cable. Una vez hecha unión, antes de sellar, podemos encender la fuente para ver si se ha encendido este tramo y el siguiente. Vale, pues como veis, ya tenemos dos tramos. Tenemos que hacer lo mismo con todos los tramos de nuestro circuito. Bueno, y una vez soldados todas las partes, como veis, he terminado de pegar todo el cable por el marco para que no se vea por detrás. Y ya tendríamos prácticamente finalizado nuestro cartel de neón. Por el momento he dejado estas bridas y esta de aquí, ya que son dos puntos débiles de mi cartel de neón. Pero como veis, no es nada complicado de hacer. Si es verdad que requiere de bastante tiempo y paciencia. Vamos a darle la vuelta y lo vamos a probar. Vale, como os he dicho, me quedaría lo único. Quitar esta brida cuando termine de pegarse, quitar estas de aquí cuando termine la curva y pegar esta parte de aquí, pero eso lo haré en cuanto le haga algún clip de sujeción o algo. Como veis, ha quedado bastante bien, la verdad. Estoy bastante contento con el resultado. Me ha costado en torno a unos 15 o 20 euros, como máximo 20 euros. Vamos a encenderlo para probarlo. ¿Vale? Como veis, así quedaría. Esto en cuanto se una con la sujeción quedará más o menos como esto. Sí que tengo que decir que en el vídeo se ve bastante menos azul de lo que se ve en persona. En persona se ve todo mucho más azul y esto apenas se percería. Dicho esto, voy a esperar para cortar las vidas que tengo y lo voy a colocar en mi pared. En los postcréditos podéis ver el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir este canal. Un saludo. Bueno, pues como veis, aquí está ya el cartel colocado en su sitio, en mi caso al lado de la zona de elaboración, ya que voy a aprovechar mi cartel de LED para, aparte de encenderlo y apagarlo cuando yo quiera, a modo de decoración, se encienda cada vez que hay una elaboración en marcha.